Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo de libertad, la mente cuántica. Hoy volvemos a un podcast que tenía un poquito abandonado, pero que es recurrente porque existe en mi conciencia desde que empecé y lo hice por primera vez, que tiene que ver con las experiencias en psilocibina y extras. En el camino de ese podcast hemos revisado cómo cambiar tu mente con la meditación y la psicodelia, expandir la conciencia, la psiconáutica, que es 2 viajes que conté, 2 experiencias, en realidad son 3, de lo que ocurrió, cómo lo hice, qué pasó, qué me pasó. Los bardos, el libro famoso de Timothy Leary, la experiencia psicodélica, y próximamente, además del de hoy, que lleva como título La ciencia de los nuevos estados de conciencia, donde voy a explorar ciencia, estados trascendentales, a través del DMT, de la psilocibina, de algunos más, las qualias. El audio de hoy es largo, quiero que sea todo lo informativo posible que pueda ser, para que lo tengáis todo ahí de verdad, junto con los otros. Van 30 audios de esas experiencias de psilocibina, de qué significa ese buscar. Y también un libro muy famoso que se compone de 2 volúmenes de un autor que a mí me fascina, que es Stanislav Grof, el de la respiración holotrópica, que lo desarrolla junto con su mujer, que por cierto yo nunca la he hecho, y que se titula El camino del psiconauta. Creo que eso es una especie de Biblia para entender y abrir las puertas de lo extra que no vemos, que no conocemos, y empezar a preguntarlo. El tema de hoy es fascinante, fascinante. Vamos a viajar por un montón de espacios y de dimensiones que combinan matemática, que combinan investigaciones, que combinan conciencia. Vamos a empezar con la naturaleza de la conciencia y los qualias. Vamos a entrar en la naturaleza fundamental de la conciencia, los qualia como experiencias subjetivas, y el espacio de estados de los qualia, todas las sensaciones posibles, para tratar de entender la estructura y los mecanismos subyacentes, es decir, lo que no vemos, que están por debajo, puede estar por debajo, puede estar por arriba, y que tienen que ver con la experiencia consciente. La conciencia es uno de los grandes misterios de la humanidad, un fenómeno que todos experimentamos constantemente, pero que sigue escapando de una definición exacta por parte de la ciencia y la filosofía tradicional. Dentro del estudio de la conciencia existe un concepto fundamental, los qualia. ¿Y qué son exactamente los qualia? Los qualia son las experiencias subjetivas que componen nuestra percepción consciente del mundo. Se refieren a la manera específica en la que cada persona experimenta sensaciones internas tales como... Vamos a llevarlo, mi idea es llevarlo todo esto a lo cotidiano, porque es donde de verdad podemos funcionar y los que no somos científicos podemos asimilar estas cosas, ¿no? El sabor del chocolate, los cuales se refieren a la manera específica en la que cada persona experimenta sensaciones internas tales como el sabor del chocolate, el olor de una rosa, el color rojo visto por primera vez, la sensación emocional de estar enamorado o la angustia profunda tras una pérdida. Estas experiencias son intrínsecamente personales e intransferibles. Por ejemplo, cuando 2 personas observan una puesta de sol, pueden coincidir en describir colores, pero la experiencia interna real es absolutamente única para cada uno. Vamos a explorar ahora el espacio de los qualia. El espacio de estados de los qualia es un concepto filosófico profundo que hace referencia a la totalidad de todas las sensaciones y experiencias subjetivas que un ser consciente podría tener. Es importante aquí que tiremos un cable a lo que contaba el otro día con Jacobo Greenberg acerca del espacio, la percepción del espacio. En este espacio, qualia, podemos encontrarnos
con que es infinitamente vasto y diverso, ya que incluye todos los colores posibles, incluso los que nunca hemos visto o imaginado. Cada matriz emocional, desde el éxtasis más sublime hasta la angustia más profunda. Cada sensación física, desde la más sutil hasta la más intensa. Estados de conciencia que van desde la vigilia ordinaria hasta estados místicos o trascendentales. Este espacio de estados de qualia plantea cuestiones fascinantes. ¿Cuántos tipos de experiencias conscientes existen? ¿Hay límites a lo que podemos sentir o experimentar? ¿Es posible acceder a estados de conciencia completamente nuevos, quizá a través de la meditación profunda, de estados alterados de conciencia o de tecnologías emergentes? Todos nosotros, yo creo que casi todos, nos hemos sorprendido muchas veces. A mí la vez que más me sorprendió fue cuando descubrí lo que era la adrenalina. Y lo he explicado en el canal alguna vez, cruzando el perfil de una montaña, que eran como 3 metros, una cadena, un bordillo. Si caía, moría, así de claro, pero yo y todos los que habían ahí, a no ser que fuera un Superman. Y uno pasó, 2 pasó, y me quedé y dije, pues bueno, pues tienes que pasar. Lo que ocurrió en esa franja, que fueron, no lo sé, 10 segundos, no tengo ni idea. Fue brutal, lo he contado aquí en el canal alguna vez. Por lo tanto, solamente con eso, con la adrenalina, descubre uno cosas que piensa que no tiene. Es más, que las ve y las siente por primera vez y existen en nosotros. Ese es el ejemplo de la adrenalina, pero podemos poner 40 ejemplos más. La psilocibina, una regresión, una meditación de esas que te has ido, 1000 cosas. Y es que últimamente, por ejemplo, tenemos a Rupert Sheldrake, se está investigando muchísimo la conciencia. Goswami, otro, la conciencia, el cruce del puente hacia la muerte. Y hablamos de físicos teóricos, hablamos de psicólogos, hablamos de biólogos. Y aquí podemos empezar a mirar la naturaleza fundamental de la conciencia desde 2 perspectivas principales. La conciencia como un fenómeno emergente, interés de algunos científicos que sostienen que la conciencia surge de la complejidad neuronal como un subproducto del cerebro, y desde este punto de vista los qualia serían el resultado de la interacción compleja entre neuronas, sin existencia independiente fuera del cerebro. Muy determinista. La conciencia como campo fundamental del universo. En contraste, otros sostienen que la conciencia es un campo fundamental y universal, y desde esta perspectiva nos cuentan que la conciencia existiría más allá del cerebro, y los qualia serían las formas específicas en que ese campo universal interactúa con estructuras biológicas como el cerebro humano. Esta visión conecta con enfoques espirituales y filosóficos que consideran que somos fragmentos individuales de una conciencia cósmica que se experimenta a sí misma. Claro, todo esto trae implicaciones. Y está bien esta combinación, y que juguemos con esta combinación, porque si no, por desconocimiento de ciencia que muchos tenemos, nos vamos al lado espiritualoide y entonces empezamos a mamarnos literalmente todo lo que cuenta quien lo cuenta sin cuestionar nada. Y esa es la parte donde la ciencia es brutalmente positiva. Y no digo positivista, sino positiva, porque hace preguntas. Y nosotros muchas veces cuando nos vamos al lado espiritual, lo que siento, lo que veo, lo que me cuentan los libros, los otros o tal, no preguntamos un carajo. No nos preguntamos nada. Nos vamos siempre a buscar al exterior. Y sí, amigos, también hay que preguntar. ¿Sabéis por qué hay que preguntar? Para quitar y deshojar las cosas que son paja, que por cierto hay muchísima. Comprender la estructura y los mecanismos detrás de la experiencia subjetiva, qualia, tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Si la conciencia es realmente fundamental, la física, la biología, Rupert Sheldrake, y la neurociencia necesitarían adaptarse radicalmente para integrar este fenómeno. Podríamos desarrollar nuevas tecnologías para explorar estados subjetivos y comunicarlos de forma más efectiva. Aquí la historia básicamente es la siguiente. ¿A quién coño le puede interesar
investigar lo de la conciencia. ¿Da dinero? No. ¿Qué daría? Libertad. Todo lo demás, en el estudio de la ciencia, con la aplicación material, pues suele dar dinero. Dinero o poder. Imaginaros que ahora descubren la antigravedad, que es en lo que están investigando a tope y que no se cuenta casi nada. Eso tiene un efecto en la sociedad brutal. Por ejemplo, en el transporte, en los viajes. Eso que da muchísimo dinero. Eso que da muchísimo poder. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo de la libertad es medio complicado. Porque no interesa mucho, no sea que se les vaya de la mano a todos, religiones, centros meditativos, lo que tú quieras, todo. El control del karma, el control de la esperanza, el control del sufrimiento, el control de las técnicas, el gurú. Aquí, además de la revolución científica, aparecen temas como la ética y la tecnología, el entendimiento profundo de los qualia podría llevarnos a desarrollar tecnologías capaces de alterar estados de conciencia con precisión, ofreciendo potencial para tratamientos de salud mental, y yo diría, gratuitos, ¿no? No. Expansión cognitiva y crecimiento espiritual, individual. Pero también planteando preguntas éticas profundas sobre el control y la manipulación de la experiencia humana. Porque al final sería como una píldora, podría ser como una píldora, tómate esto y te olvidas de la película. Y lo que queremos, por lo menos yo lo que quiero, y lo que estoy es donde está Antonio Blay, donde está Joyce, donde está Krishnamurti, quiero conocer el porqué y la razón de dónde viene ese dolor, ese sufrimiento, esa enfermedad, esas maneras de comportarme, por ponerlo sencillamente. Y para eso utilizo muchas cosas, la ciencia, la psiquiatría, la psicodelia, los viajes chamánicos, el LSD, la psilocibina, el DMT, la respiración holotrópica, las regresiones, la meditación, la respiración holotrópica, la ayahuasca, lo que me dé la gana. Porque enseguida aquí entramos a la etiquetación. Pero, como que pero. Timothy Leary lo contaba, es un personaje, o era un personaje, no sé si está vivo todavía, cuando probó por primera vez la psilocibina, los hongos mágicos de María Sabina, y dijo, joder, llevo 30 años meditando, vaya trabajazo que me podía haber ahorrado si hubiese probado esto antes. Bueno, ahí tenéis un ejemplito. A mí me ha servido mucho mis viajes a lo profundo de mi conciencia de la psilocibina, que han sido 3, para llevarlo a una aplicación de la meditación totalmente distinta. No hablemos ya de la última experiencia hace poquito de la regresión. Una regresión a esta vida, no a vidas pasadas. De hecho, he hecho un vídeo acerca de eso. La comprensión de la conciencia y los qualia proporciona un puente entre ciencia y espiritualidad, permitiendo explorar la experiencia mística y trascendental desde una perspectiva, ellos dicen que más rigurosa desde la ciencia. La ciencia pretende en algún momento dado, siempre, saber todo, controlar todo, saber el todo del todo. Y yo creo que eso no va a ser jamás así. Que vamos a ir experimentando cosas nuevas, que vamos a ir acelerando cosas nuevas, que vamos a poder alargar la vida 100, 200 años, sin duda, no tengo duda. Que si quieren curarán todas las enfermedades, sin duda. Que si quieren habrá alimento para todo el mundo, sin duda. Que si quieren, sin duda. Pero eso no nos libra de la conciencia. Es lo que manda. Y del sentido de qué es vivir y qué es morir. A no ser que nos querramos convertir en robots. Que habrá gente que antes de morir preferiría, pero cada uno es libre de hacer lo que le da gana, ser poseído por una tecnología tipo Darth Vader, Guerra de las Galaxias. El cerebro que le implanta en el otro y lo controla. Y es que estas películas a mí me gustan mucho por esto. También podemos entrar con los qualia y la realidad virtual. Los qualia es el primer capítulo de este audio de hoy, largo, repito,
que pretende ser súper informativo acerca de la ciencia de los nuevos estados de conciencia, todo lo que hay. Bueno, alguna cosa se me quedará por ahí, seguro. Estamos en el capítulo 1, los qualia. Y vamos ahora a los qualia y la realidad virtual. Con tecnologías emergentes como la realidad virtual y la inteligencia artificial avanzada, no hablemos ya de cuando exista el ordenador cuántico. Por cierto, os cuento algo cuántico divertido. Los chinos han conseguido, a través de un ordenador cuántico, desbloquear, entrar a las claves secretas de algún Bitcoin, cosa que hasta ahora no era posible. Es decir, han hackeado el sistema, con todo lo que significa eso. Ahora van a poder saber muchas cosas más, que era algo que estaba súper protegido y era imposible. Pues bueno, imposible. El otro día incluso hablé de esto y había gente que hablaba 15 años, 5 años, pues bueno, ya tenemos a los chinos que lo han conseguido. Aquí hay muchas cosas que no se cuentan. Acordar y recordar que Internet se inventó en los años 69, el ejército, ARPA se llamaba, y nosotros tuvimos acceso a nivel global, la masa, en, si no recuerdo mal, 1993 o 94, algo así. Imaginaros cuánto tiempo ha pasado, cuántas cosas saben, que ni conocemos. ¿Y quién tiene esas cosas y qué hace con esas cosas? Repito, con tecnologías emergentes como la realidad virtual, el ordenador cuántico, la inteligencia artificial, podríamos comenzar a crear experiencias subjetivas totalmente nuevas. Por ejemplo, una experiencia subjetiva, y lo digo con cariño, le voy a decir con cariño, que lo explico muchas veces, es cuando si tú te vas a un retiro de estos, de Yo Dispensa, que te ponen gafas de esas de Apple o de quien sea. Yo he probado las de Apple y he flipado en colores. En colores. Y te tienen ahí hipnotizado, pues eso es una experiencia subjetiva recreada con un campo artificial. Os digo, la sensación es escandalosamente atractiva. Desde el vértigo es increíble. Faltaría añadirle los olores, pero creo que hasta se podría conseguir, seguro que lo consiguen. Pero sigue siendo virtual. Es muy cercana a la experiencia. Esto es importante. ¿Qué estamos creando? ¿Y esto es para qué? ¿Para ocio? ¿Para más soma? ¿O para que yo utilice eso, por ejemplo, para hacer una meditación, visualización tipo Yo Dispensa, en la que me piro, recreo y traigo aquí mi realidad? Es importante hacer esa pregunta. Lo que visualizo, ahora ya lo vivo como tal. Y uno puede recrear una visión de inteligencia artificial virtual con esas gafas rediseñada para ti, que eso también se hará en un momento dado y te darán la pildorita que tú quieras. Ya lo tengo visto y ahí te entrará un pelotazo. Pero yo creo que eso se queda en los márgenes. ¿Que puede funcionar? Ya os digo que funciona nuestro cerebro. De nuevo, ¿dónde está tu conciencia? Por ejemplo, podremos tener experiencias sensoriales completamente innovadoras que no existen en la naturaleza. Yo lo de innovadoras y de poner adjetivos positivos porque sí, me toca un poco las canicas. Entonces, distintas. La capacidad de experimentar la vida desde perspectivas radicalmente diferentes, como animales o entidades extraterrestres virtuales. Bueno, ya he contado que tengo una conocida que trabaja en inteligencia artificial en Google y que ella tiene clarísimo que la inteligencia artificial tiene conciencia y que el ser humano va hacia eso y que esa es la evolución. Pero lo tienen, vamos, no duda un carajo. Es interesantísimo hablar con ella. Bueno, las conversaciones que he tenido con ella, que han sido 2, me explota la cabeza. He tenido que tomar tiempo. Ha sido algo así como ver al Papa cuando lo vi, que dije, me ha poseído. Pues esto es igual, tienes que tomar luego distancia para desposeerte. Porque cuando hablan con certezas, como estaba contando el otro día con el Cuarto Camino, cuando Burguía Fabra con tanta certeza, nos encanta. Y claro, en el encantamiento está el engaño. No digo que los quieran engañar, hay gente que tiene certezas. Hitler tenía certezas. La Iglesia tiene certezas, el Islam tiene certezas, el judaísmo tiene certezas, el budismo tiene certezas, China tiene certezas, Rusia tiene certezas. Los grandes movimientos políticos del mundo, el comunismo tiene certezas.
Y fijaros todos los líos que han hecho. Son brutales. Eran certezas absolutas. También a través de esto podríamos tener herramientas para explorar y mapear la conciencia humana de manera más profunda y precisa. De hecho, nosotros ya tenemos herramientas. Ahora tendremos más herramientas, digamos, artificiales. Fascinantes, ya les digo, yo he probado. Me encanta. Es brutal. Pero ya tenemos herramientas. El que tengamos herramientas, por eso cuando repito, no, vale, sí, no. Tengo herramientas. ¿Y qué pasa con las herramientas? ¿Qué hago con las herramientas? Las utilizo, pero he de llevarlo al estado de conciencia y de atención. Porque si no, seguiré siendo un robotito autómata. Aunque el estudio de los qualia, ya vamos a la otra versión, es apasionante, tiene desafíos importantes como todo. ¿Cómo se estudia algo? Y esto es lo subjetivo, que es intrínsecamente personal, o sea, individual, y no puede medirse directamente. Ese es uno de los dilemas mayores. De hecho, en la medicina actual, si te catalogan, por ejemplo, de depresión, entras en el grupo de depresión, y como falta tiempo, recursos y lo que sea, no se individualiza a cada persona la consecuencia de la depresión. Hoy en día, en España, por ejemplo, los médicos de cabecera tienen unos minutos, que no sé si son 5 por paciente para atender. Y no es que les esté diciendo que ellos tengan la culpa, ellos no tienen la culpa de nada. Es el sistema que los obliga a eso. Ya me contarás en 5 minutos qué haces. También existe un problema de comunicación. Debido a que cada experiencia es única e irrepetible, ¿qué tipo de lenguaje compartido usamos que nos permita entender, transmitir la riqueza de estas experiencias? El estudio de la conciencia desafía algo que está muy metido en nosotros, que es el concepto de la visión materialista dominante, creando una resistencia académica, social, aunque muchos estamos implicados en esto. No, yo no, pero luego por detrás van a que se tiren las cartas y cosas de ese tipo. Y también meditan. Pero como dice Krishnamurti, ¿de qué te sirve meditar si cuando sales a la calle vuelves a ser un mezquino? Lo dice así de claro. Resumiendo, los qualia son experiencias subjetivas, los qualia, únicas que forman nuestra percepción del mundo. Existe un infinito espacio de estados de qualia por explorar. La naturaleza de la conciencia es uno de los misterios más grandes y desafiantes de la ciencia moderna, y la tecnología emergente podría abrir nuevas fronteras para explorar con ciertos toques de atención que convendría tener en cuenta. Vamos ahora al problema de los límites. El problema difícil y el problema de los límites. El fenómeno de la conciencia humana, de nuevo, presenta desafíos profundos. Uno de estos desafíos es conocido en la filosofía y neurociencia como el problema difícil de la consciencia, término que fue acuñado por el filósofo David Chalmers. Este problema difícil se refiere específicamente a la cuestión de cómo y por qué existe la experiencia subjetiva, es decir, por qué ciertos procesos físicos en nuestro cerebro se acompañan de una experiencia consciente como colores, emociones o sensaciones, en lugar de ocurrir en completa oscuridad inconsciente. Al mismo tiempo, existe otro aspecto relacionado estrechamente con este problema, el problema de los límites, que se refiere a la cuestión de cómo la conciencia, aparentemente continua, se divide en experiencias individuales diferenciadas, creando límites claros entre una persona y otra, o incluso cómo sentimos una continuidad establecida de nuestro yo a lo largo del tiempo. El problema difícil de Chalmers pregunta esencialmente ¿por qué y cómo existe la experiencia consciente? A diferencia de otros problemas de la ciencia cognitiva, como el aprendizaje, la memoria o la percepción sensorial, denominados problemas fáciles, este problema no puede resolverse simplemente describiendo procesos neuronales o funciones cerebrales.
El dilema radica en lo siguiente. ¿Por qué ciertos arreglos específicos de neuronas, materia o procesos cerebrales deberían generar una experiencia interna subjetiva? ¿Cómo una estructura física como el cerebro puede generar algo tan intangible y subjetivo como la sensación interna de estar vivo, consciente o sentir alegría y tristeza? Este desafío filosófico y científico lleva directamente al corazón del enigma de la consciencia. Y en el problema de los límites se hace una pregunta, existe una pregunta. Aquí todo el mundo estamos tratando de entender desde muchos lugares. Porque fijaros, nosotros nos vamos de lo material, ideas, conceptos, filosofía, religiones, lo habitual, lo aprendido, a lo espiritualoide, y de repente lo que no hacemos en la vida material lo hacemos en la espiritualoide. Nos lo creemos todo. Y no debe de ser así. Pero nos lo creemos todo sin cuestionar. Bebe agua de mar que te curará. Toma, todo el mundo bebiendo agua de mar. Botellas de agua de mar a 8 pavos la botella. El otro día escuché a un médico colombiano, me quedé flipado. Y así todo. Bueno, he hablado del agua de mar, no hablemos ya de lo espiritualoide total. El problema o enigma esencial es el siguiente. ¿Cómo se establecen los límites en nuestra experiencia consciente? ¿Cómo una conciencia aparentemente universal o continua puede fragmentarse en diferentes experiencias individuales claramente definidas? Porque mucha gente habla, Jung, por ejemplo, el inconsciente colectivo. Joder, pero luego en realidad aquí lo que importa es el individuo. Yo creo en el trabajo individual, no en el colectivo. Sinceramente, creo que el individual tiene impacto en el entorno en el que tú te mueves o incluso en espacios que no ves, va llegando por ahí, pero no creo como bola, como núcleo, el colectivo. Que está ahí, está ahí. Individualidad, y aquí viene el tema, versus universalidad. ¿Por qué experimentamos el mundo desde una perspectiva individualizada, con límites claros entre yo y otros, yo y tú? ¿Son estos límites algo fundamental en el universo o simplemente un producto de nuestra percepción condicionada? ¿Cómo surge la sensación de continuidad personal en el tiempo, a pesar de que las células cerebrales y el cuerpo físico cambian continuamente a lo largo de nuestra vida? Es importante porque si nosotros renovamos las células cerebrales, neuronas, que cambian todo el tiempo, ¿qué pasa? Que se pasan la memoria. Esto nunca le dice, ¿no? Porque uno puede decir, joder, si yo renuevo cada 7 años, vamos a poner un ejemplo, todas mis neuronas, elimino algunas me las cargo, no vuelven más, lo que tú quieras, me da igual. Pues esto es como el cambio de sangre, ¿no? Me cambia la sangre, pues me he curado. Me saca las toxinas. Pero resulta que cambian, pero que algo ocurre ahí que se queda grabado. Repito porque la siguiente pregunta es importante. ¿Por qué sentimos que somos la misma persona ahora que hace 10 años, pese a que nuestra estructura física haya cambiado drásticamente? Física la que vemos e interior la que no vemos. ¿Qué mecanismos determinan que ciertas experiencias sean nuestras y no de otra persona? Bueno, tenéis el ejemplo, 5 personas, una situación, cualquiera de vosotros, todos hemos estado en estas, le preguntas de hace años y cada uno ha vivido una situación distinta. Y aquí es donde se abre el melón. Otra vez la dualidad. Dos problemas aparentemente distintos que pueden ser equivalentes desde diferentes ontologías o perspectivas. Desde una perspectiva materialista o fisicalista, el problema podría parecer diferente al verlo desde una perspectiva espiritual o idealista. En una visión idealista o panpsíquica, la conciencia podría verse como un campo universal y los límites serían simplemente formas temporales de fragmentar una realidad. Aunque estos problemas son complejos, todo lo que no se puede
Comprender se llama complejo, para estar ya claros. No entienden, no resuelven, es complejo. Y acordaros de la navaja de Occam. La respuesta está en lo más sencillo. Por cierto, aquí tenemos el panpsiquismo, que dice, que sostiene que la conciencia es fundamental y universal, y que cada entidad física posee cierto grado de conciencia desde electrones hasta seres humanos. Desde este punto de vista, la pregunta no es cómo surge la conciencia, sino cómo se fragmenta o se estructura en experiencias individuales más complejas. También tenemos el idealismo filosófico, que sugiere que la conciencia es el fundamento último de la realidad y el mundo material es simplemente una representación mental. Aquí el problema de los límites se convierte en una cuestión acerca de cómo y por qué la conciencia universal se autofragmenta en diferentes experiencias individuales. Y luego tenemos la neurociencia y teorías emergentes. La neurociencia está explorando hipótesis sobre cómo ciertas redes neuronales podrían crear la ilusión de continuidad personal y límites definidos entre yo y otros. Conceptos como la resonancia neuronal o los modelos matemáticos de dinámica cerebral intentan explicar cómo la continuidad y los límites podrían ser generados por estructuras físicas complejas. Y tranquilos porque estamos en el comienzo del audio. Vamos a tocarlo absolutamente todo, pero todo. La comprensión de estos dos problemas tiene implicaciones significativas, filosóficas. En cuanto al entender esto, nos obligaría a repensar nuestra identidad, individualidad y la naturaleza de la existencia humana. Científicas, resolver estos problemas podría dar lugar a una nueva era de tecnologías cognitivas y neurocientíficas, permitiéndonos explorar la conciencia humana con mucha más precisión. Espirituales. La resolución podría ofrecer un puente sólido entre ciencia y espiritualidad, validando experiencias subjetivas y espirituales a través de métodos científicos rigurosos. De nuevo, eso no se va a dar. Y además, si se diese, se le acabaría el rollo a la espiritualidad como institución. Religiones, entes meditativos, asociaciones, la tienda del yoga y la sandalias de Cristo, la pulsera de yoga, la pulsera de Buda. Vamos ahora a entrar a los estados alterados de conciencia y los psicodélicos. En especial al 5-MeO, DMT y DMT, que pueden transformar y transforman la concepción de la realidad, disuelven el ego y revelan diferentes fases de la conciencia. Vamos a hablar de ese potencial que algunos llaman de aceleración, del despertar espiritual. De nuevo, yo parto de la base que ese despertar espiritual está en el aquí y ahora. Yo cuando hago ese viaje de psilocibina, estoy aquí y ahora. He experimentado otras cosas, pero estoy aquí. Estaba ahí, en la casa esa, estaba ahí. Y sí, me he ido, pero sigo estando ahí. Y sabía que estaba ahí, porque soy consciente, era consciente de que estaba ahí. En la silla, en la mesa, en el jardín, estaba ahí. El DMT es distinto, el DMT puedes desaparecerte, por lo que me han contado. Pero con la psilocibina estoy ahí, con la regresión estoy ahí. Con la regresión es interesante, por lo menos mi experiencia, porque no estaba ahí, he de hacer una corrección. Al abrir los ojos sabía que estaba ahí, pero con los ojos cerrados no estaba ahí. Ahí me refiero a la cocina de mi casa. Y es importante porque lo vamos a revisar después. ¿Qué hacemos con lo que hemos experimentado? Dios me ha hablado, Dios me ha dado una visión. Todos los fascistas son malísimos, todos los comunistas son malísimos. Yo esto lo he oído, en Estados Unidos, con gente que ha hecho viajes de psilocibina. De repente tiene una identidad clarísima, una respuesta clarísima, ideológica, que yo me quedo flipado. Los dos lados he oído, digo, ¿será posible? ¿De verdad? ¿Este es el viaje que te has pegado tú? ¿Esa es tu conclusión? Y hemos de estar atentos porque los mensajes son potentísimos. Y la pregunta es, ¿te ha hablado Dios? ¿Un ser que te ha dado un mensaje? Que sí, que puede haber y hay, pero ese mensaje te lo has dado tú. ¿Es un mensaje que te da tu subconsciente? ¿O tienes los santos cojones de decir
que Dios te ha dado a ti, que Cristo te ha dado a ti. El otro día hablaba, ¿cuántas personas en el mundo han tenido visiones de Jesucristo y les ha hablado? Millones. Millones. Con psicodélicos, sin psicodélicos, gente normal y común que no sabe ni qué cojones son los psicodélicos, ni la meditación. Montones. Hasta se producen libros. El curso de milagros, Jesucristo se lo dicta. Las grandes obras sagradas que llaman los dioses se los dan a los emisarios. Cojones. Como es antiguo, no lo creemos. Pero cuando sale un chanta nuevo o un no chanta, que tiene un libro, que saca un libro que está muy bien y lo dice, no lo ponemos así en duda, pero es que estamos haciendo caso de lo mismo porque tiene 2000 años o 1000 años. Eso son preguntas, ¿eh? Vamos a los estados alterados de conciencia. Los estados alterados de conciencia no es que han fascinado a la humanidad, ahora nos fascinan a nosotros porque estamos en la época de la publicidad, del marketing, del PR, del soma. Pero esto lo utilizaban antiguas civilizaciones hace miles de años. No sé si el término fascinación era el que ellos aplicaban. Los chamanes. Y de nuevo, sobre los chamanismos tengo hecho el chamanismo mexicano, México y sus chamanes, de Jacobo Greenberg y tantos otros. Mircea Eliade contando qué es el chamanismo. Y sí, el chamán puede ser, es un emisario, puede ser un intermediador de los espíritus, de lo que ve, de las curas, de lo que sea, lo que tú quieras, pero también tiene poder y usa el poder. Atentos a eso. En la actualidad estas experiencias han vuelto a cobrar mucha relevancia, pero sobre todo en plan lúdico, para variar. Cuando María Sabina la destapa el Watson de los huevos y su mujer, lo que se produce de una persona que vivía en un entorno rural, hasta pobre, diría yo, pobre. Mirad el documental en el que ella habla, os invito. Y se produce el movimiento de las hordas de América, el hipismo y de Europa, que van allí a literalmente ponerse hasta el culo de setas. Y claro, las setas son alucinógenas. Hubo mucha gente que murió, se le fue la mano. Y cada uno salió con su versito de mierda, porque es un versito de mierda de lo lúdico. Y esto es lo que atrajo las cosas. Esta es mi visión de esa película. Lo desacralizaron. El banquero y la experta en culturas antiguas. Salió en la revista Time, primera portada, o en Life Magazine. Y así seguimos. Hay 200, por lo menos habrá más seguramente, iglesias psicodélicas en Estados Unidos con marchamo reconocido de iglesia. El que creó Hoffman, que creo que fue el del LSD, Watson le llevó y le hizo ver, le llevó las setitas alucinógenas y dijo, hostias, esto es esto también. En la actualidad, repito, estas experiencias han vuelto a cobrar relevancia, especialmente a través del uso terapéutico y espiritual de sustancias psicodélicas, como el 5-MeO-DMT y el DMT-dimetiltriptamina. Estos compuestos psicodélicos no solo inducen cambios temporales en nuestra percepción sensorial, sino que pueden abrir puertas hacia una comprensión profunda. Hay una entrevista que le hacen a Stanislav Grof, muy larga, en la que cuenta las experiencias. Este ha hecho de todo, ha probado de todo, y él al final cuenta que una vez en su vida hizo DMT, que no había vivido nada tan potente como eso, que nunca más quiso volverlo a repetir, que el impacto que le produjo sería el número 1. Tengo 2 conocidos que lo han hecho, amigos, conocidos no amigos, que lo han hecho. Todos me cuentan lo mismo. Es más, me cuentan que no pueden contarme porque yo no puedo entender. Y eso que he hecho psilocibina.
sinceramente, para ser sincero. Es otra cosa que es más allá. Uno de ellos, una experiencia brutal. Los psicodélicos son poderosas herramientas de la naturaleza que han demostrado su potencial para muchas cosas. También en los estudios que se han hecho se dice que las antiguas civilizaciones de América, de lo que se conoce como América, esto lo cuentan algunos españoles de la época cuando fueron ahí, en algunas de las sesiones de sacrificios que habían y que se hacían, parece ser que iban todos colocados. Bueno, puede ser. Entonces siempre hay que estar atentos a qué, a la atención a la conciencia de tu vibración. ¿Y cuál es el potencial de estas cosas que nos da la naturaleza? Disolver temporalmente el ego, permitiendo experimentar estados de conexión profunda como con todo lo que existe. Esto yo lo confirmo. Facilitar experiencias místicas, brindar acceso a percepciones espirituales profundas que suelen tardar años de meditación en alcanzarse. Esto lo confirmo. Y yo no sé si llamarlas místicas. Es un estado, hay un estado, yo he tocado 3 veces, que no puedo describir, no sé describirlo, pero que lo siento a nivel galáctico, o sea, lo siento dentro, lo siento fuera, más otros estados, que son como más normales de lo cotidiano. Esto es otro lugar. Transformar radicalmente la visión de la realidad, mostrando al individuo aspectos ocultos de su psique, emociones reprimidas y verdades espirituales profundas. No sé si verdades espirituales, yo no me puedo venir con una verdad, yo nunca me he venido con una verdad absoluta, he venido con un estado en el que no había ni verbo, ni palabra, ni nada, había otra cosa. Pero cuidado con esto, porque en ese camino también nos podemos ir para el otro lado. Mucha gente se va para el otro lado. No digo que se le vaya la mano, sino que se cree, no sabe interpretar o no quiere interpretar o interpreta como le da la gana lo que acaba de experimentar y leer, y entonces se cree que es especial. Es especial. Es especial, the special one. Voy a hablar ahora del DMT, dimetiltriptamina, conocida como la molécula espiritualidad, la molécula de Dios. Espiritual nada, la molécula de Dios. El DMT induce visiones intensas y experiencias en dimensiones paralelas donde muchos usuarios reportan encuentros con entidades conscientes, seres inteligentes o guías espirituales. Brutales. De las 2 que conozco, no voy a contar nada de esas 2, pero de lo que me han contado un poquito, porque son cosas personales. Brutal. Brutal. Puedes acabar hablando en otros idiomas, no lo sé, 1000 cosas. Cada uno en la suya, por cierto. Como he dicho antes, genera experiencias visuales extremadamente vividas, donde muchos usuarios reportan viajes hacia mundos y dimensiones con seres aparentemente inteligentes y comunicativos. Os repito, puede ser eso, puede ser otras cosas. Es inmediato, por cierto, inmediato. No es como la psilocibina que te lo tomas y a la media hora o la hora empiezas ahí, pam, 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 en un viaje. No, esto es pam, pam, pam. Y dura de 7 a 10 minutos, la hostia es monumental. Algunos científicos sugieren que el DMT podría actuar como un puente. Nosotros generamos DMT, por cierto, nuestro cuerpo, que lo sepáis. Podría actuar como un puente hacia realidades paralelas o revelar dimensiones normalmente inaccesibles para nuestra percepción ordinaria. Es una manera, como decía Jacobo Greenberg, de ver, a lo mejor, digo, el espacio que no vemos. Ahora estoy en la ventana de mi habitación. Delante tengo unas plataneras grandotas, pero de la ventana de mi habitación a las plataneras hay como 5 metros. Hay espacio que yo no veo, no es ni transparente, es que no veo. Pero aquí pasan muchas cosas que puedo sentir. De hecho, las sentimos en mi habitación. ¿Qué hay aquí ahora mismo que yo no veo o puedo sentir? ¿Cuántas veces hemos sentido una presencia al lado nuestro? Pero esto lo llamamos espiritualidad. ¿Qué cojones espiritualidad? Esto es lo que no vemos y nos gusta llamarlo espiritual. Y le damos unas series de poderes ahí. Por eso la ciencia también está muy bien. Esta sustancia, la molécula de Dios,
Es conocida por inducir experiencias aún más profundas, descritas por muchos usuarios como encuentro directo con la unidad cósmica, conciencia pura y disolución total del ego. Me parece, por lo que me han contado, que cambia absolutamente tu visión de la vida. Bueno, a mí me la ha cambiado los viajes de psilocibina y el remate de la regresión. Pero cuando digo que me la ha cambiado, no quiero que penséis, wow, ahora flipo, ahora ve. No, ha cambiado para adentro. Hay muchos cambios que yo puedo percibir, que siento, y veo cómo se despegan cosas. No digo cosas físicas, se me ha despegado un pegote del pulmón y se me... No, nada de eso. Es como si esas neuronas que estaban comunicándose, como he contado antes, de una manera, hiciesen apago, me voy, conecto con otra cosa. Lo veo más así, lo siento más así. La experiencia psicodélica profunda como decía, produce o puede producir una disolución temporal del ego, es decir, la muerte del ego. Yo os recomiendo que leáis la experiencia psicodélica de Timothy Leary, entera, el librito, lo tenéis online, entera, antes de hacer nada. El ego, que es nuestra identidad construida, desaparece temporalmente, permitiendo que la persona experimente un estado de unidad absoluta con el todo, confirmado. Esta experiencia suele venir acompañada de un sentimiento indescriptible de paz, amor incondicional, conexión universal, más todavía, éxtasis, confirmado. Yo, por lo menos. La disolución del ego permite la liberación de patrones limitantes, emociones reprimidas y creencias limitantes que impiden el crecimiento personal y espiritualidad. Yo aquí no puedo responder, porque no me he visto emociones reprimidas ni creencias limitantes. No lo estoy contando que digo, no tengo, pues seguramente tengo, seguro, ¿no? Pero eso yo no lo he vivido. La muerte del ego sí, 2 veces la muerte. Y me tocó la suerte de que no la viví con miedo. Una, ya lo conté, caigo en un bosque así de secuoyas, hermoso, me veo mi cuerpo y mi cuerpo se va envejeciendo, diluyendo conscientemente las manos, entran hormigas por la cara, se pasean, hojas, mi piel se va haciendo arrugada, me veo un esqueleto, me veo... desaparezco y me fundo con el manto del bosque, ¡pum! Y cuando acaba eso, una explosión de luz brutal. Otra, me tocó el labio, era como de silicona, pegajoso, y de repente me veo en la pancha de mi madre, supongo que era la pancha de mi madre, pero mi madre no era importante en esta escena o en esa sensación, porque a veces, ¿era tu madre? No sé si era mi madre o no, estaba en la pancha, asumo que como he nacido de mi madre, pues era la pancha de mi madre. Y entonces me dice, ¿qué hacemos? Y digo, pues vamos para abajo. Y entonces empiezo a verme con 8 meses, 7 meses, voy bajando 8, 7, 0, 0, 0, hasta que me fundo en los latidos del corazón, que si alguien ha oído algo, ha tenido un bebé o ha oído, yo lo he oído por, no sé, por amigos que han tenido bebés, o están embarazadas, late rápido, pam, 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 hasta que al final queda el último latido, pum, y entonces otra explosión de luz, que este era un Buda gigante de luz, no sé, forma de Buda, como un fractal de Buda. Esos Budas que veis, que pongo a veces, que son como fractales, pues eso. Por lo tanto, yo os puedo confirmar esto. Y seguro que muchos de vosotros que lo habréis hecho también. Pero esto no llevarlo a ningún lugar. Lo cuento aquí, pero no llevarlo a ningún lugar porque no hay ningún lugar al que llevarlo. Cada uno ahí se queda con lo suyo y experimenta. Nos puede llevar a experiencias de unidad. Esta la confirmo absolutamente. Experiencia, sensación de unidad absoluta con el universo, la naturaleza y toda la existencia. Absolutamente.
Trascender el tiempo y el espacio, absolutamente. Esa parte es fascinante. Esa parte de trascender el tiempo y el espacio, en mi caso, es previa al éxtasis. El éxtasis es otra película. Pero la de trascender y entender, porque ves que lo entiendes, el tiempo y el espacio es brutal. Durante esos estados el tiempo lineal puede desaparecer completamente, desaparece completamente, mostrando que la realidad podría no ser lineal como creemos. También hay montones de historias contadas, de comunicaciones directas, con inteligencias, entidades. Yo recomiendo que leáis eso porque también hay gente que ha hecho muchos viajes, muchísimos más, yo he hecho 3, hay muchísimos más, que llega a describir. Hay incluso entidades que son ruido y te das cuenta por qué son ruido. Son ruido. De nuevo, en este apartado del uso de los psicodélicos, yo lo que recomiendo es prudencia. Si tenéis alguna cosita o algún tocado, como digo yo, con todo el cariño del mundo, no hacerlo. Si estáis medicados por psiquiatras, no hacerlo. Pero os pongo ejemplos. Hay gente que está medicada por psiquiatras que lo primero que le dicen es que no se le ocurre hacer meditación. Entonces, en el uso de psicodélicos os doy unas bases, pero os invito a que veáis el podcast. Explico todo en el podcast, en los 30 vídeos. Están ordenados del principio al final. El set y el setting, importante. La intención con la que se consume y el entorno en el que se realiza influyen poderosamente en la calidad y el resultado de la experiencia. La integración, la verdadera transformación no está solo en la experiencia, sino en la integración posterior. Vivirla y después lo que viene. Te puede llevar tiempo, lleva tiempo, por cierto. La terapia, el coaching espiritual, el acompañamiento, yo lo haría con alguien ahí. Alguien, un sitter se llama, lo llaman sitters. Preparación emocional. Las experiencias con psicodélicos pueden confrontar a la persona con aspectos oscuros o reprimidos. Pueden salir cosas y os aviso. No es como una regresión, por lo menos como la que yo he hecho, que abro los ojos y me salgo. Ahí te la mamas, que es lo que hace divertido. Te la mamas. Te toca pasar por ahí. De hecho, yo tuve una de esas, la última. Me tocó mamarla. Y como tengo un sitter, pedí ayuda. Me está pasando esto, me está overwhelming, me está superando, y el sitter muy amorosamente te ayuda o a pasar, porque lo que tuve que pasar, pero me facilitó, me dejó, me hizo ver, calma, vívela, pero pueden ser fuertes, os aviso, muy fuertes, depende de cada uno de nosotros. Pueden salir traumas, dolores, barbaridades, sí, no tengo miedo de decirlo, a mí no me ha pasado, pero sí que fue un momento angustioso. Hay un país, Australia, que ya acepta las terapias de psilocibina aprobadas por el sistema de salud, que hace una revisión unos psicólogos y psiquiatras y te guían. Es el primer país, creo que el único. Pero atención, atentos. Aquí hay que ser atentos, hay que estar atentos. Es buenísima la meditación. Bueno, pues sí y no. Vamos ahora a otro lugar. Vamos a las matemáticas, que también son importantes, porque estamos tratando en este audio de hoy absolutamente todo. Y de hecho vamos a ver estados alterados y psicodélicos dentro de un laboratorio matemático. Esto es importantísimo. Queremos saber. ¿Saber para qué? Para mejorar. Las matemáticas pueden ser una herramienta poderosa para modelar la conciencia, similar a su éxito en la física. La meta final es llegar a modelos que puedan predecir rigurosamente los estados de conciencia. Y sí, ¿por qué no vamos a estudiar la matemática? Claro que la vamos a estudiar. La creación de modelos matemáticos para entender la conciencia representa un salto gigantesco en nuestro intento
por comprender uno de los fenómenos más profundos y complejos y enigmáticos de la existencia humana. Esta nueva perspectiva busca utilizar la precisión, la objetividad y el rigor matemático para investigar algo como es la experiencia consciente. La ciencia tradicional se ha basado siempre en la capacidad de medir, cuantificar y predecir fenómenos. Sin embargo, la conciencia humana ha presentado siempre una paradoja para la ciencia convencional. Y aquí es donde entra en acción el poder del lenguaje matemático. La matemática siempre ha sido un lenguaje preferido para describir la realidad física. Por ejemplo, estados cuantificables de conciencia, utilizando técnicas como electroencefalogramas, resonancias magnéticas funcionales y otras herramientas neurocientíficas. Los científicos han comenzado a medir patrones neuronales que correlacionan con estados específicos como meditación profunda, experiencias psicodélicas o estados alterados por prácticas espirituales avanzadas. Mapas de estados mentales. Se están desarrollando mapas matemáticos complejos que permiten representar diferentes estados mentales con puntos en un espacio multidimensional. Esto posibilita medir las diferencias entre estados, cómo pasar de un estado a otro y cómo las técnicas específicas, respiración, meditación, psicodélicos influyen en estos estados. Redes neuronales artificiales y conciencia. El desarrollo de modelos en inteligencia artificial está permitiendo entender mejor cómo podría surgir la conciencia a partir de redes complejas de interacción neuronal. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos, por ejemplo, súper sencillo, un ordenador cuántico que puede procesar información, ya os dije, en segundos lo que un ordenador de ahora tardaría 1000 años, es el ejemplo que dio un hindú, pues imaginaos que el cuerpo humano ya puede recrear las neuronas que tenemos. Entonces tú le das toda esta información a un ordenador cuántico y te puedes recrear. ¡Buah! Eso sería un avance importante, ¿eh? Importantísimo. De nuevo existen límites en todo esto. Como siempre, los límites. Aquí aparece de repente una teoría que se llama la teoría de la ontología cero, de David Pearce, sobre por qué existe algo en lugar de nada. La ontología cero sugiere que en la realidad profunda hay un estado fundamental de nada que da origen a las matemáticas y a la conciencia. Esta idea se relaciona con estados meditativos profundos y experiencias con psicodélicos donde los qualia parecen anularse mutuamente. La ontología cero o Zero Ontology es una propuesta, como he dicho, de David Pearce, que hace preguntas como las siguientes. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Esta teoría afirma, en última instancia, la realidad profunda y fundamental es un estado absoluto de nada. Sin embargo, desde esta nada emergen espontáneamente las matemáticas y, por extensión, la conciencia misma. Recuerdo haber escuchado en Silicon Valley cómo muchos ingenieros hacían terapias de microdosis de psilocibina y llegaron a decir que su conocimiento y su relación con la elaboración de código se había modificado y habían descubierto el huevo de Colón. ¿Qué queréis que os diga? Todas estas cosas pueden ser verdad si tú quieres que sean verdad. Es decir, nosotros tenemos la voluntad, un poder para redirigir. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la profundidad del ser? Con lo que llamaríamos espiritualidad, con el bien, con hacer el bien, con ser bien. Si yo decido utilizar y trabajar para un Facebook que hace el mal y que lo que le interesa es el control de las personas, como todos sabemos, y soy un ingeniero y me voy al reino espiritualoide y le meto el silicoide, la psilocibina, y lo dedico para todavía estrujar más el asunto, ¿cuál es tu principio moral? Es una pregunta que lanzo. Y así podemos seguir explorando. Recordaros que el hospital de la Johns Hopkins tiene un departamento
una facultad dedicada solamente a estos estados alterados de conciencia, psilocibina. Aparecen dos conceptos súper raros que yo los he escuchado por primera vez hace poco, que es el de la impedancia y la coherencia en estados de conciencia. ¿Qué significa adaptación de impedancia? El término adaptación de impedancia tiene sus raíces en la física y la ingeniería, particularmente en la electrónica y la acústica. Originalmente describe cómo dos sistemas diferentes ajustan sus propiedades vibratorias para optimizar la frecuencia energética y evitar reflejos o pérdidas. Aparece ahora la energía, la vibración y la frecuencia. Tenéis un audio larguito acerca de qué es la energía, qué es la vibración y qué es la frecuencia. Es importantísima. Por ejemplo, un amplificador y una bocina deben estar adaptados para maximizar la calidad del sonido. Cuando aplicamos esta idea al ámbito de la consciencia, la adaptación de impedancia se refiere a un proceso similar pero interno. Es la sincronización y alineación de diferentes patrones vibratorios y oscilatorios dentro del sistema nervioso y el organismo. Y ahora entendéis, la frecuencia se asocia con un afín. Implica que el cuerpo y la mente optimizan la transferencia de información entre distintos estados internos, niveles de conciencia o niveles sensoriales. Optimizan, es decir, nosotros queremos optimizar a tope, ya os lo digo. ¿Para qué? Para la salud, para no enfermar, para crear, para que nuestros pensamientos estén optimizados. ¿Con qué? Con la atención, que es la conciencia de la vibración, el movimiento de la energía y el silencio, porque eso se produce en nuestro silencio interior. Adaptación de impedancia en la conciencia y en la percepción. En la conciencia humana, cada modalidad sensorial, vista, oído, tacto, puede entenderse como un campo o canal que vibra y oscila con ritmos específicos. Estas oscilaciones se pueden medir incluso científicamente, ondas cerebrales, alfa, beta, gamma, zeta, delta. Cuando hay una adaptación de impedancia entre estos distintos campos sensoriales, 1. Se genera un estado de coherencia interna. ¿Quién habla de coherencia mucho? Joe Dispenza. La información fluye con menos resistencia, mayor claridad y armonía. Aumenta la sincronización neuronal global, reflejada en ritmos cerebrales armónicos y en una mayor coherencia cardíaca. Sincronización de campos sensoriales y coherencia interna. La coherencia se refiere aquí al estado en que diferentes sistemas internos están sincronizados y operan en armonía. Por ejemplo, neurocoherencia. Las redes neuronales entran en patrones rítmicos armónicos como ondas alfa o gamma muy sincronizadas. La sincronización neuronal está correlacionada con claridad mental, creatividad y percepción expandida. Coherencia cardíaca. Ritmo cardíaco, si no recuerdo mal es el circadiano. Las redes neuronales, igual me he equivocado, las redes neuronales entran en patrones rítmicos armónicos como ondas alfa o gamma muy sincronizadas, coherencia cardíaca, ritmo cardíaco armonizado, en sincronía con ritmos respiratorios y cerebrales. Repito, ritmo cardíaco armonizado, en sincronía con ritmos respiratorios y cerebrales que conducen a estados de equilibrio emocional, claridad y bienestar profundo. Yo tengo un ejemplo aquí en mi casa con mi papá que le dio una cosita en el corazón y él lo que hizo, se salvó y le fue bien, pero bueno, tuvo un ataque al corazón y lo que hizo fue respirar de manera innata, le salió de manera innata, como si lo supiese de toda la vida. Coherencia sensorial. Diferentes modalidades sensoriales, visión, audición, tacto, se integran en una sola experiencia coherente y clara. En ese estado global de coherencia se facilita una percepción profunda, menos fragmentada y más conectada con la realidad inmediata y subjetiva. ¿Y cómo ocurre esta adaptación en la práctica? Por ejemplo, en la meditación profunda. Voy a utilizar 3 sistemas, herramientas. Meditación profunda, uso consciente de psicodélicos y sonidos y música. También podemos meter respiración. Bueno, yo la metería
en la meditación. Cuando meditamos, nuestro cuerpo naturalmente busca este estado de adaptación de impedancia, a través de la atención focalizada, la respiración regulada o técnicas meditativas específicas, mindfulness, vipassana, técnicas de respiración, logramos que los ritmos fisiológicos, ondas cerebrales, latidos cardíacos, respiración se sincronicen. Bueno, eso es siempre y cuando tú consigas parar la mente. Sí, es así. Por supuesto que es así. ¿Por eso la meditación sirve? Sí, no. ¿El yoga sirve? Sí, no. Por supuesto. De nuevo, hemos de entender que esto es una herramienta y a ti lo que te interesa es abandonar la herramienta lo antes posible. Es más, olvidar la herramienta. Lo mismo, yo diría que más profundo y que ayuda a ese meditar. Ram Dass, por ejemplo, cuenta cuando le dio a su gurú, que él consideraba su gurú en la India, unas dosis altísimas de psilocibina, no le hizo nada, la segunda vez dijo, no me lo puedo creer, ese tío no se lo ha comido, le volvió a dar y le dijo, mira, Ram, esto lo conocemos aquí hace ya miles de años, eso fue lo que le dijo. Puedes llegar a estos estados sin necesidad del psicodélico, pero no porque le prohibiera el psicodélico o dijera que estaba mal, no le prohibió nada. Le dijo, lo tienes ahí si quieres también, lo puedes entrenar y está bien. Y Timothy Leary dijo, menos mal, joder, qué pena no haber probado esto antes, la psilocibina, lo que me hubiese ahorrado. Y a cada uno que mida, que experimente sin buscar logro, que esto es lo importante. Uso consciente, esto es para la adaptación de esta práctica, uso consciente de psicodélicos, repito, sustancias como la psilocibina, el LSD. El LSD lo que tiene es que la salida puede ser cabrona. Esos 6, 7 horas, 8 horas, 10 horas, cuando sales puedes tener un poco de oxidación cerebral. La psilocibina es amable como el DMT no lo sé. A veces inducen naturalmente estos estados de coherencia al desactivar redes neuronales que mantienen separadas o fragmentadas las percepciones sensoriales. Permitiendo una integración más profunda y significativa. Sonido y música. Algunas técnicas meditativas, especialmente el uso de frecuencias sonoras armónicas, cantos o toning, solfegios, inducen la sincronización de patrones vibracionales internos, facilitando la adaptación de impedancia a nivel fisiológico y psicológico. Beneficios y consecuencias de la adaptación de impedancia. Al alcanzar esta adaptación o sincronización vibracional, ocurren fenómenos muy valiosos en la experiencia subjetiva. Por ejemplo, se reduce el estrés, aparece la claridad mental, la lucidez, el enfoque y la claridad perceptual. Se expande la percepción, experiencia de estados alterados o ampliados de conciencia, caracterizados por una separación de unidad con el entorno, por una percepción de unidad con el entorno. Y esto no digo colocado, como diríamos aquí, no. Después de haber hecho, por ejemplo, la psilocibina y sin hacer nada, semanas después, algún mes después. Dices, guau, ¿qué pasa aquí? Y luego podemos entender y tener o acercarnos o experimentar lo que llaman las experiencias espirituales o místicas, que básicamente es una conexión universal. Vamos ahora a un lugar egoísta. Todo esto tiene que ver con el título, amigos. La ciencia de los nuevos estados de conciencia. Cómo expandir nuestra realidad. Y estamos tocándolo todo. La ciencia, la meditación, los estados alterados de conciencia, la psiconáutica, la psilocibina, el LSD, el DMT, las matemáticas, la impedancia, muchas cosas. Porque es importante tenerlas aquí a manito para poder seguir funcionando.
porque lo que queremos es seguir funcionando, ir trascendiendo cosas, muchas cosas. Vamos al ego. El egoísmo psicológico y su significado. Si siempre hacemos cosas para sentirnos mejor, es una pregunta. El significado y la importancia pueden no siempre estar directamente relacionados con sentimientos positivos y la acción egoísta depende de nuestro modelo del yo. ¿Hacemos todo para sentirnos mejor? ¿Qué es el egoísmo psicológico? El egoísmo psicológico es una teoría filosófica y psicológica que plantea que, en última instancia, todas las acciones humanas están motivadas por el propio interés. Es decir, que cada cosa que hacemos, desde un acto altruista hasta perseguir nuestros objetivos personales, lo hacemos buscando de alguna manera un beneficio propio, incluso si no somos conscientes de ello. ¿Sabéis quién explica esto así de maravilla y pone ejemplos brutales? Anthony de Melo. La idea principal sostiene que cuando hacemos algo altruista, lo hacemos porque nos hace sentir bien. Cuando sacrificamos algo por alguien más, buscamos evitar la culpa o obtener satisfacción personal. Por lo tanto, no existiría acción verdaderamente desinteresada. Todo tendría una raíz egoísta. Y claro, ahora vamos a ver lo otro, una crítica profunda al egoísmo psicológico. Todo lo que importa se siente bien. La visión crítica que introduce la duda nos dice lo siguiente: no siempre las cosas que hacemos, porque son significativas para nosotros, nos hacen sentir inmediatamente bien. Este planteamiento sugiere lo siguiente: algunas acciones profundamente significativas o importantes no generan satisfacción emocional inmediata y pueden producir incomodidad, dolor, estrés o incluso sufrimiento. Por ejemplo, cuidar a alguien gravemente enfermo enfrenta un desafío ético difícil, o luchar por una causa justa a menudo provoca incomodidad o sacrificios personales que no se pueden explicar únicamente por la búsqueda del bienestar propio. Es decir, la crítica cuestiona el egoísmo psicológico. Se hace la pregunta. Aquí entra en juego la diferencia crucial entre buscar la felicidad inmediata y la búsqueda de un significado más profundo o propósito existencial. Y ahí es cuando entran los mesiánicos. No sé si llamarlos mesiánicos, los líderes. Hay con los líderes. A mí me dan un pánico los líderes. Líderes. Diferencia entre felicidad y significado. Es fundamental distinguir claramente dos conceptos que suelen confundirse: felicidad o placer inmediato, basados en recompensas, satisfacción instantánea, emociones positivas inmediatas; significado o propósito profundo, basado en una coherencia interna, identidad, valores, metas personales o compromiso con ideales que trascienden la búsqueda inmediata del placer. Por ejemplo, un gráfico en el que tenemos de izquierda a derecha: acción, felicidad inmediata, significado profundo. Acción, ayudar a un familiar enfermo, felicidad inmediata, baja, genera fatiga, estrés emocional. Significado profundo, alto, sentido de deber y amor profundo. Comer comida basura, felicidad inmediata, alta, placer inmediato. Significado profundo, baja, carece de sentido o trascendencia. Otra acción, dedicar años a un proyecto difícil. Felicidad inmediata, baja, estrés, incertidumbre. Significado profundo, alto, propósito, realización profunda. Esta tabla que acabo de contar explica claramente que no todas las acciones motivadas por significado implican bienestar inmediato. ¿De qué depende si una acción es egoísta? Definir una acción como egoísta o altruista depende de nuestro modelo del yo. Esto significa que la percepción de egoísmo o altruismo se basa en cómo definimos nuestra identidad. Por ejemplo, modelo limitado del yo.
Si creemos que somos entidades aisladas, separadas de los demás, entonces es fácil asumir que toda acción es egoísta, porque todo lo que beneficia al yo se percibe como personal y privado. Este modelo, que parece que, no tenemos mucha conciencia de asumir que somos separados, no, esto ocurre mucho, o mucho. Por ejemplo, en las empresas, eso ocurre en los estándares, cuando hay niveles A, B, C, D, E, en cualquier lugar, en los trabajos. Sí, eso es separación. Hay niveles de derecho, niveles que llaman de inteligencia, niveles económicos. Esos son niveles. Existe eso, la separación. Eso, seguramente todos lo habéis visto, son diferenciaciones que a veces pueden ser muy rebordes, muy cabronas. Tú te crees diferente del otro porque está por debajo tuyo o lo que sea. Ahí podemos meter todo, ¿eh? Modelo expandido del yo. Pero si nuestro yo incluye relaciones, comunidad, ecosistema o incluso la humanidad completa, entonces nuestras acciones pueden estar motivadas por el beneficio del yo extendido. Esto hace que las acciones parezcan altruistas, aunque técnicamente sigan beneficiando al yo expandido. Así, por ejemplo, si identificas tu yo solo con tu cuerpo y emociones individuales, ayudar a otros se ve como egoísta, buscando bienestar personal. Pero si identificas tu yo con toda tu familia, ayudar a un miembro familiar deja de percibirse como egoísmo, se vuelve una acción integral que beneficia al yo extendido. ¿Puede haber significado sin egoísmo? Esta visión más profunda del egoísmo psicológico ofrece la posibilidad de una ética y una espiritualidad menos simplista y más auténtica. El significado no siempre es agradable emocionalmente, pero da coherencia existencial, identidad profunda y propósito. La coherencia existencial y el propósito profundo pueden sostenernos, incluso cuando nuestras emociones inmediatas no son positivas. Muchas personas se comprometen profundamente con causas, trabajos o relaciones que no siempre se sienten bien, pero se perciben como correctas o auténticas. Esto sugiere que existe algo más allá del placer o la felicidad momentánea que orientan nuestras vidas. Bueno, ahí podemos ver. Porque aquí yo creo que en esta última pueden entrar muchas variantes. Ideas del pasado, concepciones del pasado, concepto de sacrificio, yo no puedo fallar, yo me debo a, lo que tú quieras. Vamos a dar otro saltito. Al concepto, estábamos en el egoísmo psicológico, vamos a ir al concepto del yo y del no yo, más allá del sentido del yo. ¿Qué significa realmente el yo? El concepto del yo puede interpretarse en al menos dos niveles distintos, cruciales, para entender esta discusión filosófica y meditativa. El yo como sujeto, el observador. Este es el sentido más básico y fundamental del yo, es el punto de vista desde el cual experimentamos la realidad, a menudo referido como la conciencia, pura o testigo. No tiene cualidades específicas, sino que es el espacio o presencia desde donde surge cualquier percepción o sensación. Es el observador silencioso detrás de todas las experiencias. El segundo sentido del yo es el yo fenomenal. Este es el yo como una cualidad fenomenal, es decir, algo que experimentamos, como por ejemplo nuestra personalidad, identidad social, preferencias, emociones, pensamientos y sensaciones corporales. Este yo tiene atributos específicos y variables. Soy alto, soy feliz, estoy triste, soy abogado, arquitecto, pelapavas, etc. Este sentido fenomenal del yo es fluido, cambia con el tiempo y depende de condiciones contextuales y emocionales. La ilusión del yo fenomenal. El budismo ofrece un término fundamental para entender este concepto, anatta, que significa literalmente no yo, o ausencia de una esencia permanente e independiente en el yo fenomenal. La enseñanza budista tradicional dice que no hay un núcleo permanente detrás de nuestra personalidad, emociones, pensamientos o sensaciones. El yo fenomenal
es una construcción mental, una ilusión generada por la identificación constante con pensamientos y sensaciones transitorias. Ayer en el Cuarto Camino hablaba de eso, sensaciones transitorias, él lo llamaba el hombre máquina. Cuando investigamos profundamente nuestra experiencia, observamos que este yo fenomenal es siempre cambiante, sin una esencia fija o permanente, por ende no confiable. No confiable en términos materiales de nuestra vida. Esta ausencia de un yo independiente y permanente es la clave que nos permite trascender el sufrimiento generado por el apego a esta ilusión. De nuevo, aquí herramientas, el mindfulness, la meditación vipassana, la meditación advaita, dzogchen, no dual. Y aquí podemos resumir en una tabla el tipo de yo, ¿no? Arriba tendríamos tipo de yo, características y qué hemos experimentado. Entonces, en el tipo de yo sujeto, características, conciencia pura, observador sin atributos. ¿Cómo se experimenta? Presencia silenciosa desde la que todo es observado, el yo sujeto. El sentido del yo, que es el fenomenal. Características, personalidad, identidad social, emociones, pensamientos. ¿Cómo se experimenta? Fluido cambiante, experimentado como una cualidad. ¿Cuál nos gusta de ese? ¿Cuál deberíamos estar? No deberíamos. Pues estaría mejor el yo como sujeto, no el yo fenoménico. Es como un yo esencia y un yo que actúa. Y está en los dos, estamos en los dos. Podemos estar incluso en los dos en varios momentos del día, horas. En resumen, queridos amigos, os dejo con este audio de hoy, en esta revisión que estoy haciendo constantemente con un único fin, tratar de llegar y tener toda la información que va saliendo y que vamos procesando, sobre todo en la parte de la ciencia, de la neurociencia, de las investigaciones matemáticas, también ir desvelando, deshojando todos los conceptos que nos hemos tragado ciegos acerca de lo que llamamos espiritualidad, lo que cuentan los textos, cómo hacer, para llevarlo a una base esencial que es a nosotros. ¿A través de qué? A través de experiencias, de lo vivido, de lo experimentado, porque lo que queremos es entender que si bien estamos siempre buscando una solución rápida para esta vida, el secreto está en soltar eso, el reconocimiento de la muerte, descubrirnos a través de la meditación, la experiencia, el compartir, la psilocibina, el DMT, la respiración holotrópica, lo que te dé la gana. ¿En dónde? En lo cotidiano. Si la experiencia del DMT o de la psilocibina a mí me lleva a vivir, a salirme de lo cotidiano, la verdad es que no he entendido una mierda. Tengo un problema, sinceramente. Si la experiencia de la meditación, el DMT, la psilocibina, me lleva a entender mejor lo cotidiano, a notar cómo esas cosas se van soltando neuronalmente, llamarlo espiritual si Dios da la gana, la cosa va bien. No hay una carrera, no tienes medalla, porque tú lo eres todo. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, gigantesco, amable como siempre. Mañana más. Chao.